Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a compartirles algunas ideas sobre el embarazo. Esto lo hemos titulado Signos de alarma en el embarazo. La primera, digamos como aclaración, siendo estrictos, si estamos en una clase de estudiantes de medicina, les explicaríamos que el signo es lo que el médico evidencia objetivamente y para diferenciarlo del síntoma. El síntoma es lo que los pacientes nos relatan. Entonces, siendo muy estrictos, aquí nos deberíamos referir a síntomas, porque son lo que la persona relata al médico, ¿no? Pero para los efectos prácticos esa distinción pues realmente no es como muy relevante para lo que necesitamos saber. Bueno, mi nombre es Luis Carlos Murillo Valencia, como ya me han presentado. Soy médico y cirujano de la Universidad del Valle, ginecólogo y obstetra de la Universidad de Antioquia. Hice el diplomado de endocrinología ginecológica en la Fundación Universitaria Sanitas, otro diplomado de ecografía obstétrica en esa misma fundación, y soy el presidente electo actual de la Asociación Antioqueña de Ginecología y Obstetricia ASAGIO. Soy miembro del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos ACOG, miembro de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia SEGO y del Colegio Real de Ginecólogos y Obstetras del Reino Unido. Y estas son mis redes sociales. En toda parte me llamo Luis Murillo Obgyn. Obgyn como diciendo obstetra y ginecólogo en inglés. En Instagram, en la página de Facebook y el canal de YouTube. Y estoy, como ya han anunciado, en Atenea Mama y Pelvis, ahí en Ciudad del Río. Bueno, esto es lo que les he preparado el día de hoy. Entonces, la manera como pienso, creo, supuse que me podía hacer entender mejor es mencionarles algunas condiciones del embarazo. Entonces, esa es una primera parte. Cada temita de estos sería para una charla completa, pero simplemente es una noción muy sencillita de una diapositiva cada una. Y luego en la segunda parte, digamos, lo vemos en el sentido contrario, es decir, de cómo un síntoma puede significar una de estas condiciones. Entonces las condiciones son las náuseas y vómitos del embarazo, el aborto espontáneo, el embarazo ectópico, la mola hidatiforme, la placenta previa, el desprendimiento prematuro de la placenta, el parto prematuro, la ruptura prematura de membranas, la colestasis del embarazo, la restricción del crecimiento fetal, la preeclampsia, el bienestar fetal y el trabajo de parto. Y digámoslo de esta manera, convertido en signos o en síntomas, como expliqué al principio, estaría el vómito incontrolable, la falta de ganancia de peso, el sangrado en la primera mitad del embarazo, el sangrado en la segunda mitad del embarazo. Aquí les cuento de una vez, si el embarazo son 40 semanas, entonces la primera mitad es hasta la 20 y la segunda mitad es de la 20 hasta la 40. Contracciones antes de la semana 37, pérdida de líquido por la vagina, prurito, que es el término técnico para describir la rasquiña, barriga pequeña, dolor de cabeza, dolor en la boca del estómago o visión borrosa o visión de lucecitas. Un tema de movimientos fetales y contracciones, sangrado o salida de líquido por vagina después de la semana 37. Entonces, empecemos con las náuseas y vómitos del embarazo. Son muy comunes. El 90% de las embarazadas tienen náuseas durante su embarazo y el 50% tienen vómitos. Entonces, hasta aquí, pues digamos que parece algo muy normal. Lo que pasa es que a veces el asunto ya trasciende esa normalidad y se puede convertir en lo que se llama hiperemesis gravídica, que es esos vómitos, pero de una manera muy intensa, pertinaz, y que se asocian a disminución de peso, a deshidratación y a trastornos de los electrolitos en la sangre. Los electrolitos principales que se pueden afectar son el sodio, el potasio, el cloro y el calcio. Y esto generalmente requiere un manejo hospitalario con sueros intravenosos y medicamentos intravenosos para disminuir el vómito. Bueno, antes de pasar aquí les quiero contar que hay algunas situaciones que se asocian a hiperemesis gravídica, como por ejemplo el embarazo de más de un bebé, porque el vómito
es proporcional a la cantidad de la hormona del embarazo que se llama gonadotropina coriónica humana. Entonces, cuando hay más de un bebé, los vómitos son más intensos. Se sabe que cuando los bebés son niñas también suelen ser más intensos. Y hay otra condición que ahorita vamos a hacer una mención a ella, que es la mola hidatiforme, que produce unas grandes cantidades de gonadotropina coriónica, que también se asocia a vómito muy intenso. Bueno, el aborto espontáneo es la pérdida del embarazo antes de la semana 20 de gestación. Miren esto tan, pues, digamos, dramático para el que le sucede. Aproximadamente el 15%, eso es mucho, de todos los embarazos humanos terminan en un aborto espontáneo. La principal manifestación del aborto es el sangrado vaginal. Los médicos hacemos una distinción entre la amenaza de aborto, que es que haya sangrado, pero cuando hacemos un examen vaginal el cuello todavía está cerrado. Eso se llama una amenaza de aborto. Cuando uno le dice a las pacientes en las consultas de urgencia que llegan que tiene una amenaza de aborto, a veces tienen una interpretación inadecuada de ese concepto porque creen que es como que estuviéramos diciendo que o estuviéramos asignando una posibilidad de pérdida, y eso realmente no es así. Simplemente es una descripción. Estamos diciendo, está sangrando, pero el cuello aún está cerrado. Pero la única manera de saberlo, si el embarazo está todavía bien o no, es con una ecografía. No hay otra manera. Y cuando ya el cuello está abierto, se llama un aborto en curso. Bueno, el embarazo ectópico es el que se forma fuera del útero. Se presenta aproximadamente en el 1 al 2% de los embarazos y su principal manifestación es con sangrado vaginal y dolor bajito. Vea que aquí ya comenzamos a tener algunas dificultades, ¿cierto? Mire que tanto el aborto, que es del embarazo que está dentro del útero, se presenta precisamente con dolor porque da cólico cuando se va expulsando el bebecito, y igualmente se presenta con sangrado y dolor. Entonces, cuando nos llegan las pacientes a urgencias, digamos que eventualmente tenemos que hacer esa distinción entre el aborto y los embarazos fuera del útero, que tienen manejos totalmente diferentes. Bueno, las molas son un embarazo también, imagínense, pero que en vez de haberse formado bebé, se forma un tumor en la placenta, que aquí lo están diagramando. Más o menos se llama hidatiforme, es un término, digamos, que viene del griego, que significa en forma de racimo de uvas. Entonces, porque efectivamente así son, como estas bolitas, como si fueran unas uvas. Esto es menos frecuente, se presenta en el 0.1% de los embarazos, es decir, 1 de cada 1000. Y nuevamente, vea, se manifiesta con sangrado vaginal. Entonces, mire que aquí ya tenemos, digamos, desde el punto de vista del médico, cuando llega una paciente diciéndonos que tiene sangrado vaginal y no tiene ecografías anteriores, distinguir entre esas tres cosas, ¿cierto? Entre un aborto, un embarazo ectópico y una mola hidatiforme. Bueno, la placenta previa ocurre cuando la placenta se forma sobre el cuello del útero. Mírenlo aquí, mírenlo aquí. Este es el cuello por donde va a suceder el parto, pues cuando el bebé ya está de tiempo. Pero mire dónde se formó la placenta. Entonces, esto trae el problema que va a impedir, obviamente, el nacimiento del bebé. La principal manifestación de la placenta previa es el sangrado vaginal. Al momento del parto, la placenta impide el nacimiento natural y es obligatorio hacer cesárea en los casos de placenta previa. Hay unas clasificaciones clásicas de placenta previa en los libros médicos, que si es baja, que si es previa, que eso es un pedacito aquí solamente, que si pasa acá. Y hoy día hay una tendencia más a ser más prácticos y a decir que si está sobre el cuello es previa y si no, pues no es previa. Las ecografías son muy precisas para detectar placenta previa. La otra condición es el desprendimiento prematuro de la placenta, que también la consigue uno en los libros médicos como abruzio de la placenta. Naturalmente la placenta se desprende después de nacer el bebé. Eso es lo que se llama el alumbramiento, ¿cierto? Nace el bebé y luego sale la placenta. Esta situación es que ocurre
que la placenta se desprende antes de nacer el bebé y pone en riesgo precisamente la salud de la madre y la del bebé, porque obviamente la oxigenación del bebé pasa por la placenta y si se desprende pues va a reducir de acuerdo al grado de desprendimiento esa oxigenación y puede estar en peligro el bebé. Y su principal manifestación es el sangrado vaginal. Las ecografías no son tan buenas para detectar los desprendimientos de la placenta, porque la sangre, aquí están diagramando, aquí por ejemplo esta es la placenta y aquí está la sangre detrás de la placenta, aquí en este diagramita es placenta, sangre y en este es la placenta por acá y por acá está la sangre. Entonces en las ecografías esta sangre se ve igual que la placenta, entonces por eso uno en las ecografías no es sencillo determinar si hay un desprendimiento de la placenta. El parto prematuro es el que ocurre antes de la semana 37 de embarazo y en todo el mundo aproximadamente 1 de cada 10, es decir, el 10% de los bebés nace antes de tiempo y se presenta con contracciones regulares antes de la semana 37 de gestación. Y miren esto tan importante, el nacimiento prematuro es la mayor causa de que un bebé que acaba de nacer pueda morir en todo el mundo. O sea, la mayor causa de mortalidad neonatal en el mundo es el nacimiento prematuro. De ahí la importancia de este tema del parto prematuro. La ruptura prematura de membranas. Entonces, es la pérdida del líquido amniótico. Si es antes de las 37 semanas, se dice que es una ruptura prematura de membranas pretérmino. Si es después de la semana 37, de la 37 o más, se dice que es una ruptura prematura de membranas a término. Se manifiesta por pérdida de líquido, habitualmente abundante. Subrayo esto de abundante. Generalmente cuando uno entrevista a la señora que viene preocupada porque piensa que ha roto la fuente, como popularmente se dice, o la bolsa de las aguas, es el otro término que se utiliza, digamos, uno hace mucho énfasis en la cantidad. Es decir, cuando es un poquitico que moja solamente los muslos, es muy poco probable que realmente se haya roto la fuente, porque el bebé tiene mucho líquido amniótico, tiene litros. Entonces, cuando se rompe verdaderamente, sale mucho, deja un charco donde está la persona. Si está acostada en la cama o si está de pie, en el piso deja el charco abundante. Entonces, generalmente, aunque como en todo en la salud, hay excepciones a estas reglas generales. Y lo suelen describir como con un olor a blanqueador o a semen. Suelen decir las pacientes que cuando han roto la fuente. Esta es una condición que supondría que, de las que he hablado y voy a seguir hablando, es la menos conocida por ustedes, que es la colestasis del embarazo. La colestasis, una colestasis en general, ¿cierto? Es un enlentecimiento de la circulación de la bilis en el hígado, en este caso por una causa hormonal, ¿cierto? Y la importancia que tiene es que se ha visto que las mujeres que desarrollan esta condición pueden tener un mayor riesgo sus bebés de un desenlace negativo en su embarazo. Y la manifestación principal es un prurito o rasquiña intenso. Entonces le rasca mucho en todo el cuerpo en general. Bueno, la restricción del crecimiento fetal es una disminución de la velocidad de crecimiento del feto que también lo puede poner en peligro su salud. El feto no alcanza su potencial genético de crecimiento. Esta definición, que es la definición, digamos, estricta de la restricción del crecimiento fetal, a los médicos nos pone una dificultad, y es que ¿cómo hacemos para saber cuál era el potencial genético de cada feto en particular? Entonces, aún con esta dificultad, hay algunas estrategias que nos pueden ayudar. Algunas cosas que pueden indicar que el bebé no esté creciendo adecuadamente es que la señora no aumente adecuadamente de peso, que la barriga esté pequeña, nosotros la medimos con una cinta métrica en el consultorio,
Eso se compara en unas tablas que hay para cada momento del embarazo. Entonces, si la altura uterina está por debajo de lo esperado para el tiempo de embarazo, es una sospecha. Y finalmente, se confirma pues mediante una ecografía. Bueno, esta de pronto es de las más conocidas. La preeclampsia es el aumento de la presión arterial y exceso de proteínas en la orina que se dan después de la semana 20 del embarazo. Miren, hay que tener pues un valor de presión arterial y una prueba de orina. De pronto las que conozcan algo, hayan estado embarazadas, se le hayan sospechado este tipo de problemas, de pronto recuerdan o saben de familiares que les mandamos la recolección de orina de 24 horas. Esa es una forma de saber que tiene un exceso de proteínas en la orina. Hoy día hay otras maneras, digamos, más prácticas que con una sola muestra se puede saber. Se mide la proteína y se mide la otra sustancia en la orina que se llama la creatinina. Se hace una operación matemática con eso y con eso podemos tener una idea sin necesidad de recoger las 24 horas. Bueno, aquí quiero hacer una claridad que ahorita parece que me voy a contradecir, pero bueno, voy a tratar de ser claro con esto. Hace unos, por ahí, póngale 20 o 25 años, aquí en estas dos cositas debería haber una tercera, que era la hinchazón, ¿cierto? Entonces, hace 25 años, en los libros médicos decía, la preeclampsia es la suma de la presión alta, las proteínas de la orina y la hinchazón. Pero debido a que la hinchazón es un fenómeno muy común, por lo menos el 90% de las embarazadas terminarán hinchadas cerca del tiempo completo del embarazo. Entonces, como es una condición tan común, eso lo quitaron de la definición, lo quitaron de la definición. Entonces, mire que aquí ya no hay esa parte de la definición. Ahorita, cuando volvamos a retomar esto en la segunda parte, seguramente van a caer en la cuenta un poco de la contradicción a la que me refiero. Bueno, el bienestar fetal se refiere a unas metodologías para evaluar la salud del feto. Una de ellas es hacer una ecografía, claro, ¿cierto? En las ecografías podemos ver cómo se mueven los bebés, en las ecografías podemos ver la cantidad de líquido amniótico que tienen, por ejemplo, ¿sí? Cómo van creciendo. Otro que de pronto le es familiar a algunas que lo hayan hecho o conozcan es los monitoreos fetales, que son estas rueditas conectadas con estas cuerditas que se ponen en la barriga y se registran en un aparatico como esto. Y esto se interpreta pues da un registro como parecido a un electrocardiograma de un adulto. Bueno, y el que, digamos, quiero hacer énfasis ahora es el del conteo de los movimientos fetales. Esa es otra manera de saber que un bebé está bien, contando los movimientos fetales, y más adelante vamos a ver cuáles son las estrategias para ello. Bueno, y el trabajo de parto, pues evidentemente, al fin de cuentas, esto es digamos, la consecuencia, lo que todas las familias esperan, que nazca el bebé. Entonces, lo que define el trabajo de parto son las contracciones regulares. Bueno, entonces aquí hay un diagramita de eso. O sea, aquí están diciendo, vea que pongan aquí cualquier tiempo. Vamos a suponer que este tiempo son 5 minutos. Vea que cada 5 minutos hay una contracción. Cada 5 minutos hay una contracción, cada 5 minutos hay una contracción, cada 5 minutos hay una contracción. Bueno, a esto se refieren las contracciones regulares. Para diferenciarla de otro momento del proceso que se llama el falso trabajo de parto o el preparto, ¿sí? Que en vez de ser esto regular, entonces hay unas que dan cada 5 minutos, pero hay otras que se demoran otro rato, hasta 30 minutos. Y hay otra que se demora por ahí una hora. Y luego hay otras que vuelven a dar cada 5 minutos. Entonces, ese pensaría yo en mi experiencia personal de atender maternas en el servicio de urgencias, que le sucede mucho a las primíparas, que van a los servicios de urgencias en ese momento que todavía no es trabajo de parto, sino van en los prepartos. Entonces, experimentan que siempre las devuelven de urgencias, porque no, todavía no es el momento, todavía no es el momento, porque tienen esas contracciones irregulares y aún no están dilatando. Bueno, otras cosas que aparecen cuando el cuello comienza a dilatar, puede haber sangrado. Entonces, miren aquí, digamos,
vuelven los asuntos del problema para nosotros los médicos. ¿Está sangrando? ¿Será que tiene algo grave como un desprendimiento de la placenta, una placenta previa, o simplemente es el proceso de trabajo de parto, ¿cierto? Y en algún punto, digamos, ahorita hablé de ruptura prematura de membrana. Entonces, ruptura prematura significa que rompió la fuente antes del proceso de parto. Pero cuando se rompe dentro del proceso de parto es un fenómeno completamente normal y completamente natural y esperado. A veces los propios médicos lo hacemos como una manera de acelerar el proceso de parto cuando notamos que va muy lento. Entonces es una estrategia conocida y que se realiza de romper la membrana, digamos a propósito, cuando no ha sucedido naturalmente. Pero bueno, quiero enfatizarlo el tema que es un proceso natural porque también a veces notamos mucha angustia en los servicios de parto cuando ocurre, ¿cierto? O sea, la señora está en su proceso de parto, de pronto rompe la fuente, sale esa cantidad de líquido, entonces grita un familiar, grita el otro, la mamá, la pareja, ella misma, que vengan, entonces, digamos que nosotros lo estamos viendo de otra perspectiva, que es un proceso perfectamente normal, natural, y que debe suceder en algún momento. No hay un momento, cada mujer lo hace en un momento diferente. Hay unas que pueden tener todo el proceso de parto sin romper la fuente y solo hacerlo al final. Hay otras que lo hacen más tempranito y como mencioné, miren que hay algunas que lo hacen antes de empezar el propio proceso de parto. Bueno, entonces ahorita convirtamos eso en signos de alarma. Entonces, uno sería el vómito incontrolable, ¿sí? Porque indica que puede haber una hiperemesis gravídica y este ya requiere un manejo hospitalario con sueros y medicamentos, quizás intravenosos para disminuir el vómito. Entonces, digamos que más allá de lo que es normal, que es tener náuseas, y ya dijimos el 90% de las embarazadas van a tener náuseas, y el 50% vómito, ya si es incontrolable, si no puede comer, si está perdiendo peso, eso ya no se debe ver como algo muy natural ni muy normal y seguramente va a requerir un manejo hospitalario. Además que si no tiene ecografía hasta ese momento, también puede indicar que sea más de un bebé o que sea una mola. Entonces hay que hacer una ecografía para verificarlo. Si ya está hecha la ecografía, pues ya se sabrá pues de qué se trata. Los vómitos del embarazo suelen ser muy comunes en los 3 primeros meses del embarazo. Comienzan a disminuir a partir del 4.º mes y después del 5.º son muy raros, aunque hay un grupo de mujeres, menos del 10%, que pueden seguir vomitando incluso hasta el momento del parto. Pérdida o poca ganancia de peso. Entonces, es un signo de alarma porque se puede asociar a lo que ya estamos hablando hace un momentico, hiperemesis gravídica, cuando la notamos en el embarazo temprano y hay mujeres que pueden perder peso significativo por el vómito. Y cuando el embarazo va más avanzado, puede ser una indicación de restricción del crecimiento fetal. Estas son las recomendaciones que encuentran en cualquier libro médico sobre las ganancias de peso. Miren que se relacionan con el peso previo al embarazo. O sea, si la señora era muy delgada, ¿cierto? El índice de masa corporal se obtiene de dividir el peso entre la estatura en metros elevada al cuadrado. Entonces, si ese valor da menos de 18.5, es decir, la señora era baja de peso, lo que se recomienda es ganar hasta 18 kilos. Mira, esto es bastantico. Bueno, si la señora estaba en peso normal, en un IMC entre 18 y 24.9, se le recomienda ganar entre 11.5 y 16 kilogramos. Uno para la mnemotecnia se aprende el 12 kilos es para una mujer de peso normal. La que está en sobrepeso, es decir, que está entre 25 y 30 de índice de masa corporal, se le aconseja entre 7 y 11, y la que está en obesidad, es decir, un índice de masa corporal por encima de 30, se le aconseja que su peso no aumente más de 9 kilogramos, y si está muy obesa, incluso no debería superar los 5 kilogramos de aumento en todo el embarazo. Bueno, entonces,
Visto como signo de alarma, el sangrado en la primera mitad del embarazo, es decir, antes de la semana 20, puede significar una amenaza de aborto, un aborto, un embarazo ectópico o una mola hidatiforme. ¿Cómo hacemos los médicos para distinguir eso? La ecografía es una ayuda fundamental, por supuesto, pero imagínense que hay unos casos, digamos que en el 80-90% de los casos, con la ecografía inicial, podemos darle un parte muy claro a la señora, es decir, su embarazo está bien, su embarazo no está bien, o su embarazo está fuera del útero o está dentro del útero, eso lo podemos saber en la gran mayoría de los casos. O por ejemplo, es una mola. Pero hay un grupo de casos, hay una categoría que en los libros y revisiones médicas aparece como embarazo de localización desconocida. Y sé que eso les causa, digamos, una cierta confusión a la gente. O sea, ¿cómo así que usted, con toda la tecnología que hay moderna, no es capaz de decirme dónde está mi embarazo? Y eso funciona así. Hay ocasiones en las que no sabemos. Entonces, en esos casos específicos, donde la ecografía no muestra, eso ocurre porque el embarazo puede ser tan chiquitico que la ecografía todavía no lo ve, o porque se haya perdido ya, o porque esté fuera del útero y la ecografía no alcance a verlo fuera del útero. Entonces nosotros hacemos una combinación de cosas para hacer el seguimiento. Hacemos nuevas ecografías y hacemos seguimientos con gonadotropina coriónica humana cuantitativa. O sea, la hormona del embarazo se le mide en sangre a la señora y de acuerdo a la tendencia que va teniendo en el tiempo, eso va teniendo un significado. Acá les aclaro un par de cosas con gonadotropina coriónica humana porque a veces cuando les piden ese valor cuantitativo, en la prueba de laboratorio hay un cuadrito que dice referencia, entonces dice tanto valor para tantas semanas. Eso no se interpreta de esa manera, ¿no? Eso no sirve para eso. Lo que determina cuántas semanas tiene un embarazo es una ecografía. Entonces uno tiene como la tendencia a leer ese cuadrito y a asignar unas semanas de embarazo, pero como les digo, eso no funciona así. Y lo segundo es que un solo valor habitualmente no nos sirve. Un solo valor no sirve porque lo que nos interesa es la tendencia que la gonadotropina va teniendo en el tiempo. Miren esta otra estadística. Miren, es bastante, pues, diría yo, dramática. El 40%, o sea, un poco menos de la mitad de todas las mujeres embarazadas van a tener un sangrado durante la primera mitad de su gestación. Y de esas que sangran, la mitad va a perder el embarazo. Entonces, digamos aquí, les cuento esto, a veces desde la perspectiva de la señora o de la familia, eh, tienen la idea que hacer una ecografía más pronto va a hacer una diferencia y a veces no hay tal cosa. Uno hace la ecografía para saber en ese momento cómo está el embarazo, pero eso realmente no cambia. Por ejemplo, si ya se perdió, pues ya se perdió, ¿cierto? Y, y cuando se confirma que no se ha perdido, tampoco hay una garantía que esa persona en particular no haga parte de este 50% que luego lo vaya a perder. Entonces, a veces, desafortunadamente, pues no podemos dar certezas de este tipo de situaciones. Sangrado en la segunda mitad del embarazo, es decir, después de la semana 20, puede significar placenta previa, puede significar desprendimiento prematuro de la placenta. Bueno, con placenta previa les había dicho que las ecografías son muy buenas para detectarlas. Eso quiere decir que si la señora ya tiene ecografías y no se ha visto la placenta previa no va a aparecer, ¿sí? Es decir, si ya no tiene placenta previa y si sangra, uno ya no va a pensar que sea por eso, porque las ecografías son muy buenas. Si sucede al revés, es decir, vamos a poner esta situación. Yo a la semana 20 tenía una placenta previa. Luego me hice la ecografía a la otra nueva a la semana 30 y ya no tengo la placenta previa. Así sí sucede. Es decir, que antes la tuviera y que ahora ya no la tenga. Pero al revés no sucede. Es decir, que antes no la tuviera y que después la pueda tener. El desprendimiento de la placenta es un poco más difícil de llegar a este diagnóstico porque en las ecografías no se ve. Y termina siendo el tipo de diagnóstico que los médicos llamamos un diagnóstico clínico, o sea, nos basamos
en lo que la persona va contando y lo que nosotros vamos examinando para llegar a esta conclusión. Y al fin de cuentas, la mayor parte de los sangrados que ocurren en la segunda mitad del embarazo son por contracciones, bien sea porque es una amenaza de parto prematuro o porque es el propio trabajo de parto a término. Porque el cuello, cuando dilata, a veces rompe los vasos sanguíneos que llegan a él y por eso se produce el sangrado. Finalmente, la mayoría de mujeres que tienen un sangrado en la segunda mitad generalmente no es nada grave ni nada peligroso. Simplemente es una expresión de que de pronto hay un poquito de dilatación del cuello. Contracciones después de la semana 37, pues esto, como ya había dicho, es lo que ya esperamos que haya para que nazca el bebé. Algunas habrán escuchado, leído esto de las contracciones de Braxton Hicks. Durante todo el embarazo, incluso desde muy temprano, el útero se contrae, solamente que se contrae muy esporádicamente y generalmente muy leve. Muchísimas mujeres no se percatan de esas contracciones. Algunas mujeres lo sienten, lo reportan como, de hecho eso es una contracción que se pone la barriga dura, entonces lo relatan como, doctor, a veces siento que la barriga se pone dura, eso es una contracción. Hay otras que lo relatan como, a veces siento que el bebé se mueve brusco, ¿cierto? Muy probablemente esas descripciones correspondan realmente a contracciones de este tipo que son perfectamente normales, que se llaman de Braxton Hicks. Bueno, pero también pudieran significar una amenaza de parto prematuro cuando las contracciones ya son más seguidas y son más dolorosas. Pero miren, esta estadística sí es buena. El 80% de las mujeres que consultan por contracciones prematuras, es decir, antes de la semana 37, tienen a sus bebés de tiempo completo. O sea, digamos que terminan siendo como falsas alarmas, ¿cierto? Muy probablemente podría uno interpretar que este grupo de mujeres sean mujeres que tienen una sensibilidad un poco mayor y que sientan estas contracciones de Braxton Hicks como si fueran anormales, ¿sí? Pero el caso concreto es que, miren, la gran mayoría de mujeres que consultan a los servicios de urgencias por contracciones prematuras realmente no van a tener el bebé prematuramente y lo van a tener finalmente de tiempo. Y hoy día hay una ayuda que es muy útil a los médicos, que es la cervicometría. Entonces, una cervicometría es una ecografía transvaginal que sirve para medir el cuello uterino y con esto nos da una idea de qué posibilidad hay, aquí está el cuello, que haya un verdadero parto prematuro. Si el cuello está muy cortico, puede indicar que que puede haber parto prematuro y a esas pacientes es mejor hospitalizarlas. En cambio, si el cuello está largo, la probabilidad de parto prematuro es muy remota y muy seguramente ellas pueden ser manejadas en la casa. Con el parto prematuro pasa esto, ¿verdad? De pronto todos tenemos, digamos, una cierta ilusión de que haya algo para pararlo, pero realmente hasta la actualidad no existe nada para pararlo. Hay medicamentos como por ejemplo usamos nifedipino. El nifedipino es un medicamento que ayuda a disminuir las contracciones, pero los estudios con nifedipino muestran que aunque sí disminuye las contracciones, realmente no evitan el parto prematuro en sí. Es algo como el que ya van a ser prematuro va a terminar naciendo prematuro, porque no hay forma de pararlo. Y el nifedipino lo usamos es para otra razón, como si para las contracciones un ratico, ¿sí? Entonces a veces usamos medicamentos para acelerar que los pulmones del bebé se maduren más rápidamente para que cuando nazca, porque ese es el mayor problema de los bebés prematuros, que tengan dificultad para respirar al nacer. Entonces, con los esteroides, lo que usamos se llama betametasona, hacemos que se acelere la maduración pulmonar del bebecito y que pues tenga menos riesgo de problemas respiratorios cuando nazca. Entonces ese es el objetivo, digamos, de parar no de que no nazca prematuro, no de que no nazca, porque el que va a nacer prácticamente nacerá, sino para
que nos dé el tiempo de aplicar el medicamento para ayudarle a los pulmones del bebé. Decir los pulmones hoy día también es una forma de explicarlo, porque se sabe que esos esteroides también ayudan a disminuir ciertos problemas cerebrales e intestinales. Entonces hoy día se dice más, antiguamente se decía maduración pulmonar fetal, hoy día se dice maduración fetal a secas, queriendo insinuar que no solamente es el pulmón, sino otros órganos del cuerpo del bebé. Pérdida de líquido por la vagina puede indicar ruptura prematura de membranas. Les había dicho ahorita que lo llaman la fuente o la bolsa de las aguas. Generalmente la cantidad de líquido es abundante. Lo suelen describir con olor a blanqueador o a semen. Y en el 90% de los casos, uno con lo que la señora le dice, vea, boté un poco de líquido, dejé un charco donde estaba sentada, uno va, la examina con un espéculo, le pide que tosa y ahí sale el líquido, ¿sí? Entonces ya, listo, ¿cierto? Eso es como el dicho de blanco es gallina, lo pone frito, se come. Eso está facilito para el diagnóstico. Pero a veces el diagnóstico no es tan sencillo, no es tan sencillo. Ella le dice ahí una historia que botó líquido, pero que no fue muy abundante. Uno va y mire y de pronto no ve nada que sale, entonces uno comienza ahí a pensar si sí, si no. Las ecografías pueden ser útiles en el sentido que esto que se ve negro en las ecografías, esto que se ve negro es el líquido amniótico. Uno lo puede medir. Entonces esta medida le ayuda a decir, si está bajito, le apoya que haya roto la fuente. Pero la ecografía, digámoslo de esta manera, no es que mire el roto de la membrana, ¿sí? No es que lo vea, entonces esa es como la limitante, que el bebé pueda tener líquido bajito por otra razón que no sea que haya roto la fuente. Pero sí es un primer estudio que siempre hacemos y que nos ayuda un poco a determinar. Y hay otras pruebas hoy día, estas son unas marcas de ellas, una se llama Actinpron, se llama Amisure, que son pruebas, son sustancias que están muy concentradas en el líquido amniótico. Entonces, si uno toma una muestra de la vagina y hace la prueba de si la sustancia está allí, con una certeza muy alta, del 99%, puede decir que sí la rompió o que no la rompió. Entonces son estrategias muy prácticas hoy día. Y casi no se usa otra estrategia que cuando habían casos muy difíciles que no se sabía, había que hacer una amniocentesis, es decir, meter una agujita acá a este liquidito, poner un colorante acá, ¿cierto? Y luego poner una gasa en la vagina. Y si el colorante salía en la vagina, quería decir que sí estaban rotas. Y si el colorante no salía, quería decir que no se habían roto, ¿cierto? Entonces miren, pues, que es un procedimiento un poco más complejo porque es invasivo, pero hoy con estas pruebitas que son muy sencillitas, son pruebitas como pruebas de embarazo, o sea, es un cassette donde son 2 rayitas y sale positivo o negativo. El prurito o la rasquiña puede ser un signo o es el principal signo de la colestasis del embarazo. La colestasis del embarazo finalmente se hace con pruebas de laboratorio en sangre, se le hacen unas pruebas de sustancias que están dentro del hígado, se llaman transaminasas, y las transaminasas están altas y eso nos ayuda a decir. Y hay una prueba más sofisticada, que son los ácidos biliares, que confirman el diagnóstico de colestasis del embarazo. Cuando las mujeres tienen colestasis del embarazo, hay que hacer un seguimiento más cercano del bebé porque puede estar en riesgo su salud y generalmente se sugiere la inducción del parto antes de la fecha probable de parto. No se espera que llegue a las 40 semanas exactas, sino que antes se hace la inducción del parto para proteger el bebé. Bueno, la barriga pequeña puede significar restricción del crecimiento fetal, que puede ser constitucional. Constitucional significa que es normal, es decir, si yo soy un bebé que soy hijo de unos padres que son pequeños, pues no seré un bebé muy grande. Entonces eso significa constitucional, o sea, que genéticamente yo estoy diseñado para ser pequeño. Y esta es la otra condición, que es por enfermedad. También a veces no es sencillo hacer esta distinción.
La ecografía nos ayuda y una prueba adicional que es el Doppler fetal, que mide la forma como la sangre corre por las venas y arterias del bebé, y eso nos ayuda a saber si es constitucional o es por enfermedad. Requiere un seguimiento especial y generalmente también, parecido al otro caso que acabo de decir, cuando los bebés están pequeños, sugerimos que el parto sea adelantado, que se induzca el parto antes, de acuerdo pues a la gravedad de cada situación. Puede ser un poco más adelantado o no tan adelantado, pero generalmente se sugiere la inducción del parto. Bueno, esta es una ecografía fake realmente, aunque si hago ecografías de niños ocasionalmente. Esta era por entretener a la niña ahí mientras la mamá se preparaba a la de ella. Bueno, dolor de cabeza, dolor en la boca del estómago o visión borrosa o visión de lucecita son los síntomas pues clásicos de la preeclampsia. Esto está tomado de una... Mayo es el mes de concientización de la preeclampsia y muchas instituciones internacionales han hecho pues sus publicaciones sobre esto. Esto lo traduje de una de ellas. Entonces, dolor de cabeza severo, vean, que no se dé con analgésicos. Esto es, digamos, como una cosa nueva, este apellidito, que no se haga con analgésicos. La hinchazón. Entonces, aquí era que yo les decía que es la contradicción que me refería. Que la hinchazón no hace parte de la definición de preeclampsia, pero sí es cierto que la preeclampsia sí produce hinchazón. Y la hinchazón que debiera preocupar es la que ocurre en la cara y las manos. Aunque no necesariamente significa que una mujer que esté hinchada la cara y las manos tenga preeclampsia necesariamente, pero sí requiere una evaluación médica pues adecuada. El aumento de peso mayor a 1 kilogramo en una semana, eso se debe a la retención de líquidos. Dificultad para respirar o jadeo, náuseas en la segunda mitad del embarazo, cambios en la visión, manchas, lucecitas, pérdida de la visión o dolor aquí mire que yo puse la boca del estómago y aquí la cambié un poquitico porque realmente el dolor que ocurre en la preeclampsia es un dolor del hígado y el hígado está más hacia el lado derecho, más hacia el lado derecho alto de la barriga. Entonces ese es el dolor realmente que puede ser un síntoma de preeclampsia cuando da a ese lado. No es exacto el de la boca de la barriga, que es el típico de la gastritis, ¿cierto? No es ese exactamente. Los movimientos fetales son importantes como un signo de salud fetal. Teniendo en cuenta esto, los fetos tienen estos patrones de comportamiento: sueño profundo, donde están muy quieticos, sueño superficial y vigilia. Entonces, póngale usted, calculo, entre el 95 y el 98% de las mujeres que van a los servicios de urgencia reportando que sus bebés se mueven menos o no se han movido, sus bebés están perfectamente sanos. Les hace un monitoreo fetal y están bien. Sucede con esos bebés que estaban en este estado, en sueño profundo. Entonces por eso no se movieron en ese periodo. Pero mucho cuidado con esto. Es mejor que le hagan un monitoreo y le digan que está bien y se vuelva tranquila para su casa, que quedarse creyendo que era que el bebé estaba dormido y que realmente sí tenga algo importante. Entonces siempre es mejor consultar. Y este es uno de los muchos que habrá, que es contar los movimientos, y un bebé debiera hacer por lo menos 10 movimientos en periodos de 12 horas. No significa que la señora esté 12 horas contando, porque los bebés en muy corto tiempo, en menos de 30 minutos, hacen 10 movimientos. Entonces, se sienta, cuenta 10 y eso le dice que su bebé está bien esas 12 horas. Y luego, en las siguientes 12 horas, vuelve a hacer lo mismo. Cuenta hasta 10 movimientos y le dice que va a estar bien en las siguientes 12 horas. Esa es la estrategia de conteo de movimientos fetales. Contracciones, sangrado, salida de líquido por la vagina después de la semana 37, pues este conjunto de cosas significa que ya está entrado de parto. Vuelvo y les digo las contracciones regulares. Un truco que uno le dice, sobre todo a las primíparas, las que ya tienen hijos, de pronto tienen una mayor experiencia en ello, pero que miren un reloj y que más o menos cuando le estén dando cada 3 minutos es el momento adecuado de ir a consultar. El tapón mucoso es un moco que se
acumula en el cervix y se expulsa a veces con sangre cuando se va a iniciar el trabajo de parto. Algunas lo expulsan más temprano, otras más tarde, otras no lo notan. Digamos que aunque es un signo de trabajo de parto, digamos, no es una cosa muy importante que suceda o que no suceda. La ruptura de membrana es un fenómeno natural que debe ocurrir para que ocurra el parto. También, como ya dije, puede ocurrir muy temprano o muy tarde. A veces ocurre antes de inicio de trabajo de parto y debemos hacer alguna intervención para acelerar el proceso de parto. Se considera un embarazo de tiempo completo de la 37 a la 42 en la mayoría de centros en Medellín, por ejemplo, y en el mundo. Se induce a la semana 41. La 41, o sea, la fecha probable de parto es la semana 40. O sea que después de esa fecha aún esperamos una semana más y ahí lo inducimos, aunque hay una tendencia moderna a hacer inducciones un poco más tempranas. Pero en general se van a encontrar que en la mayoría de centros esperan hasta la 41. Bueno, entonces aquí como manera de conclusiones, mamá recuerda consultar lo más pronto posible en caso de un signo de alarma. Es natural sentir angustia ante un signo de estos que hemos descrito. Sin embargo, y afortunadamente, muchos de ellos no implican un peligro para la salud de la mamá o el bebé y solo representan la evolución natural de un embarazo normal. Hay situaciones que no podemos cambiar. Por ejemplo, lo de la pérdida gestacional que es muy frecuente en la primera etapa del embarazo. Si ya se perdió, pues no podemos hacer mucho ya. Si el embarazo está fuera del útero, no lo podemos cambiar de lugar ya. Ya hay que hacer el tratamiento del embarazo ectópico. El parto prematuro, ya también les dije que con los medicamentos que tenemos hoy día disponibles, no podemos parar. El parto prematuro que está para nacer, no lo podemos parar. Lo que pasa es que la mayoría de mujeres que consultan por contracciones prematuras no van a tener el parto prematuro. Y recuerden que la salud mental es un componente muy importante de nuestro bienestar y no duden en buscar ayuda en esta área si siente que la necesita. ¿Cierto? Me refiero a casos de pérdida gestacionales, a desenlaces del embarazo pues negativos. Muchas gracias. Las preguntas, como ya les dijeron, el mecanismo que se va a usar para resolverlas. Y aquí nuevamente mis redes sociales, Luis Murillo G en todas ellas, y nos encuentran en Atenea Mama y Pelvis en Ciudad del Río.